Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 47, donde dice: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Ahora, una nueva enseñanza se formula mediante la parábola de los peces en la red. La ciudad donde estaban era la ribera del mar de Galilea. Algunos de los discípulos habían sido pescadores y todos conocían muy bien las artes de la pesca. Jesús tomó para el relato la figura de la res de arrastre o res de barredera, que se lanza al mar entre varios barcos. Se dejaba descender y luego, mediante cuerdas, se arrastraba hacia la orilla, cerrándose la parte baja y formando un copo en donde quedaban atrapados todos los peces que hubiese en el área donde trabajaba la red. La descripción de la parábola concluye en el versículo siguiente, que como la de la perla, de gran precio, debiera de estar en un solo versículo y no en dos. Continúa ahora con el versículo 48, donde dice: Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados todos recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. La parábola concluye con la descripción de cómo los pescadores recogen la red lanzada al mar, depositándola sobre la orilla, donde ellos sentados seleccionan los peces que vienen en ella, ya que los de buena calidad son recogidos en cestos para su distribución y consumo, y lo que no sirven para eso, es decir, los de mala calidad, son desechados. Tampoco en esta ocasión el Señor dio la interpretación de la parábola, la enseñanza que daba al entendimiento de los discípulos. Sin embargo, siguiendo el elemento común del reino de los cielos y su extensión desde el comienzo de la evangelización en la dispensación de la Iglesia hasta el tiempo final del juicio, resulta relativamente fácil determinar el significado de lo que Cristo quiso enseñar con ella, y en la parábola figura como elemento principal la red. El reino de los cielos es comparado a ella, a la labor que realiza y a los resultados que produce. La red barredera o de arrastre recoge toda clase de peces que quedan apresados en sus mallas, y el simbolismo tiene que ver con la proclamación del Evangelio del reino de los cielos, que alcanza a todos los hombres que tienen ocasión de escuchar el mensaje. La evangelización tiene como propósito atraer a todos a la aceptación del mensaje de salvación, uniéndose a la Iglesia en Cristo. La invitación del Evangelio queda bajo la responsabilidad de la respuesta que los hombres den al mensaje de salvación. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Evangelio formula una invitación general a todos los pecadores, como señala también el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Marcos capítulo 11, versículo 28 dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17 dice: Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La red del Evangelio se ha echado al mar del mundo desde Pentecostés y será recogida
un día en el futuro, y lo será para la selección de los que son de buena calidad, no por ellos, sino por la gracia que los salva justificándolos, y los que son de mala calidad, que serán rechazados. La red del Evangelio recoge en ella a los verdaderos creyentes y a simples profesantes. Y el segundo elemento de la parábola es el mar. Simbólicamente, es figura de las naciones, siempre en movimiento, tumultuoso a causa del pecado, como las olas del mar, que no están quietas y arrojan cieno y lodo. Isaías capítulo 57, versículo 20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo del mar. Es decir, de las naciones saldrá en el futuro el anticristo, que se opondrá a Dios y gobernará el mundo por un breve tiempo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aunque para Israel se usa la figura de tierra, en el tiempo presente no hay distinción entre judíos y gentiles en cuanto a salvación. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos los hombres, sin distinción de raza ni condición social, son los destinatarios del Evangelio de la gracia, que debe de llevarse a todas las naciones. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sin embargo, la mayoría de los peces que la red recoge son gentiles, es decir, procedentes de otras naciones que no son Israel. Lamentablemente, la acción judicial sobre Israel impide la conversión de muchos de ellos, siendo salvo ahora el remanente escogido por gracia. Capítulo 12 y los versículos 37 al 40 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. La red no recogió en ella a todos los peces del mar, sino a algunos de los que estaban en ella, lo que ilustra, por otro lado, el alcance de la proclamación del Evangelio. Los peces que están en la red no son todos buenos, sino que hay también malos, indicando, por otro lado, que la influencia del Evangelio será para salvación de unos y simplemente como elemento de identificación o profesión religiosa para otros. El tercer elemento de la parábola son los pescadores. Los discípulos que escucharon la parábola, ellos entendieron su significado. Cuando Jesús invitó a los pescadores del mar de Galilea a seguirle, les prometió hacerlos pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, versículo 19. Como enviados a evangelizar a todas las naciones, eran ellos los que tenían que echar la red en el mar de las gentes, proclamando el Evangelio. Note que ya en el Antiguo Testamento Dios promete enviar pescadores de hombres. Jeremías,
Capítulo 16, versículo 16 dice: He aquí, que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Sin embargo, lo ilustrativo de la parábola tiene que ver con aquellos que recibieron la comisión de predicar el Evangelio. A estos, como dijo Jesús a Pedro, los haría pescadores de hombres. Lucas capítulo 5 y versículo 10 dice: Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Note que la parábola está enseñando la colaboración de los creyentes con Cristo en la evangelización del mundo. El Señor dio el ejemplo supremo al iniciar su ministerio y continuar haciéndolo durante todo el tiempo como predicador del Evangelio. Marcos capítulo 1 y versículo 14 dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Note que él prometió estar con los suyos, acompañándolos en esta labor hasta el final del mundo. Mateo capítulo 28 versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir que cada cristiano tiene el privilegio de ser uno de los pescadores de hombres, mediante la proclamación del Evangelio en cuantas maneras le sea posible. Dios usa a los que son salvos para la salvación de otros. Los pescadores son instrumentos en manos del Señor y por tanto no se menciona el número de ellos ni sus nombres, porque como enseña el apóstol Pablo, ni el que planta es algo, ni el que siega, sino Dios que da el crecimiento. Primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 4. Debe de señalarse también que toda la salvación es del Señor, como así afirma el Salmo capítulo 3, versículo 8 y Jonás capítulo 2, versículo 9. De manera que la razón de ella es la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1 y versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y Efesios capítulo 1 y versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el versículo 14 dice: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El último elemento en la parábola son los peces. Ya se ha hecho amplia referencia a ellos anteriormente, por lo que no es preciso más que una breve puntualización complementaria. Sobre esto también hay quien señala que, por ejemplo, la parábola dice que la red recogió de toda clase de peces buenos y malos. Habacuc debe de haber tenido en mente una pesca mixta con esta cuando se refirió al impío y a los muchos oprimidos que eran más justos que él, cuando dice: sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Habacuc capítulo 1 versículos 15 al 17. Desde luego, los pescadores no podían evaluar la redada que habían hecho hasta que sacaron la red a la orilla y clasificaran los peces. Téngase en cuenta que en la red lo bueno y lo malo
se entremezclan, semejantes al trigo y a la cizaña que se entremezclaban en el campo. En la iglesia, los creyentes y los profesantes aparecen juntos. Algunos tendrán una apariencia de piedad tan grande que harán suponer que son verdaderamente salvos, pero sin embargo no lo son. Pertenecen a la iglesia visible. No significa esto que todos sean miembros de la iglesia verdadera. Algunos podrán ser muy religiosos, pero eso no es determinante de salvación. También debe de recordarse lo que ya se dijo anteriormente sobre aquellos que, siendo profesantes, tienen el nombre del Señor en sus bocas, pero en la selección final aparecerán como perdidos, porque no eran conocidos por Cristo como suyos. Mateo, capítulo 7, versículo 21 dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Y lo mismo que el trigo fue llevado al granero del dueño del campo, los peces buenos serán recogidos en cestos, simbolizando lo que verdaderamente será válido para Dios. Continuará con el versículo 49, donde dice: «Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos». La conclusión final de la parábola es proyectada por Jesús al tiempo final, llamado aquí como la consumación del siglo. Esta frase fue ya comentada en el versículo 40 y es prácticamente la misma enseñanza que la de la parábola del trigo y la cizaña. Los ángeles saldrán para separar a los malvados de en medio de los justos. Los justos y los malvados estuvieron mezclados durante un tiempo, pero no podrán seguir estando de ese modo en el reino eterno de Dios. Será en el comienzo del estado eterno cuando procederá a la separación definitiva de los creyentes y de los no creyentes. Anteriormente ya se habrá hecho una acción semejante cuando se implante el reino de los cielos, en el gobierno milenial de Cristo en la tierra. Allí también se establecerá una selección entre justos e injustos, salvos y perdidos. Continuará con el versículo 50, donde dice: «Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes». La conclusión de la parábola es idéntica en todo a la explicación que el Señor dio sobre el trigo y la cizaña, remitiendo al lector en lo dicho anteriormente en los versículos 41 al 42. Y voy concluyendo con esto. Esta parábola y la de la cizaña se hallan solamente en Mateo y enseña la misma lección, ya que ambas describen el día del juicio final con su separación de lo bueno y de lo malo. En la presente parábola, el reino de los cielos es semejante, es decir, probablemente será mejor comprendido si dijésemos la obra de Dios en el mundo es como. Esta vez el cuadro se nos presenta como una gran red que al ser sacada del lago contiene toda clase de peces, como señala el versículo 47, y cuando la red barredera era arrastrada hasta la costa, los peces eran separados. Cuando dice que recogen lo bueno en cestas, versículo 48, pero los pescadores tiraban lo malo. Note que la palabra sapra generalmente significa podridos, pero sin embargo aquí debe de significar inservible, no apto para el consumo. En forma parecida, dijo Jesús al finalizar esta edad que saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Versículo 49. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña y dice en la epístola a los Romanos capítulo 3 y versículo 12: todos
se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, todos sabemos, quizás tú que me estás escuchando también, que hay personas que se ven delante de los hombres como que son personas buenas, caritativas, humanistas, etc. Pero sin embargo, lo que realmente interesa a cada ser humano, sea hombre, sea mujer, es cómo nos ve Dios. Y Dios nos dice, como dice aquí la palabra, que somos inútiles, que no hay quien haga lo bueno ni aun siquiera uno. Entonces, ahora nos vemos delante de Dios que no somos tan buenos como nosotros creemos ser, o como nuestros familiares o amigos dicen que somos. Tengas en cuenta, mi amigo, mi amiga oyente, que hay solamente dos clases de personas delante de Dios, las malas y las justas. Estas últimas son las que ya han sido justificadas, es decir, las justas han sido justificadas por la fe en Jesucristo. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, es necesario para la salvación de tu alma que vengas a Jesucristo el Salvador. Y la pregunta que podemos hacernos realmente es si hemos sido ya justificado o justificada por la fe en Jesucristo. Fíjate que te estoy diciendo la fe en Jesucristo, no en ninguna otra cosa, porque Él fue el que dio su vida en la cruz del Calvario y ninguna otra persona lo hizo, sino solamente Él, y a Él tenemos que venir creyendo en nuestro corazón en su obra salvífica. Es por eso que si no es así, yo ahora te invito a que puedas seguirme en una oración de fe. Si nunca antes la has hecho, repite y di conmigo. Señor Jesucristo, vengo ante ti, porque como dice tu palabra, aunque me pienso que soy una persona buena, tu palabra dice que no lo soy. Es más, me ves como una persona inútil, pero yo quiero ser un instrumento en tus manos. Por ello, ahora, yo te pido perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.